The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón, Alejandro G. Judas and the Black Messiah, una de las mejores películas de este año 2021 y uno de los contendientes más fuertes de la carrera del Oscar. Esta es una película dirigida por Chaka King, es digamos su ópera prima. Estamos hablando de una película con un contexto histórico bastante importante. Pues habla más o menos de las Panteras Negras y todo este rollo racial que hubo en los años 60, 70. Bueno, esta, como dices, trata de un caso que se vivió en la vida real. Habla tanto del activista Fred Hampton, un joven de raza negra que fue pues líder del movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos, pero también se enfoca en la historia del personaje de la Kid Steinfield, Bill O'Neill, que fue alguien real que se involucra como infiltrado en el grupo de las Panteras Negras por parte del FBI. Esto con el fin de derrotar al personaje de Fred Hampton, que era para el FBI y para la seguridad nacional visto como una especie de amenaza. Pero pues era Estados Unidos en los 60, o sea, era algo que pues pasaba en ese tiempo y que era bastante común. Y de eso va la película más o menos. Intenta contarte la historia tanto de la vida de Fred Hampton, su etapa de Pantera Negra más bien, y la infiltración de la Kid Steinfield dentro de las Panteras Negras. En el contexto mexicano no es algo tan relevante como puede ser para los americanos, pero aún así cuenta una historia muy intrigante y bastante entretenida. Maneja un tono bastante realista, muy crudo, que se me hace muy reminiscente al cine de los 70s, mucho al cine de Scorsese o de Sidney Lumet. Todas estas películas crudas y reales, y desde el minuto número 1 de la película sientes esta vibra. La fotografía ayuda muchísimo, que es bastante buena. La dirección de Chaka King pues es algo, a lo mejor no impecable, pero sí es muy buen ópera prima que hace este director. En cuanto a la dirección, tienes razón. Esa parte del realismo es algo que resalta mucho en esta película. Y justamente voy a comparar un poco con The Trial of Chicago 7 porque es una película que también trata un poco estos temas y esta época que se estaba viviendo en Estados Unidos. Pero en esa película en especial se siente que va más por el lado del entretenimiento que por el lado del realismo y lo histórico. Aquí sí se siente mucho más realista y serio el tono de la película. Y eso importa mucho porque lo que pasa en pantalla pues son cosas muy oscuras y son cosas reales que pasaron. Yo no tenía idea de lo que había pasado en la historia. No es algo que, como dices, en México se viva o que se recuerde más bien, porque aparte de que fue hace mucho tiempo, no es parte de nuestra historia y yo la verdad soy muy ignorante en esos temas de Estados Unidos. Y aún así me pareció muy interesante, no tan entretenida diría yo, pero sí muy interesante. Y lo que la hace resaltar y que le da un lugar junto con esas otras películas nominadas al Oscar a Mejor Película es las actuaciones. Es lo que yo diría que la llevó al otro nivel. Sí, las actuaciones es lo más pesado de esta película, a pesar de que a mí me gustó muchísimo la dirección. O sea, aunque no sea innovadora, es una dirección que tiene inspiraciones muy buenas y que maneja a mí al contrario de a ti, se me hace un poco más entretenida esta que Trial of Chicago 7. A pesar de que sí, Trial of Chicago 7 es una película hecha, está más dramatizada, vaya, más para entretener. Esta no. Sin embargo, a mí en lo personal, por mi gusto, sí se me hace mucho más entretenida esta película. Sí, eso ya es como que un poquito más de la perspectiva de la persona que la está viendo, ¿no? Sí. Pero esta película no intenta ser entretenida y por eso mismo para ti te terminó entreteniendo porque es lo que tú buscas. Ajá, sí, porque es más o menos lo que yo busco más en el cine. A pesar de que sea una película donde las actuaciones sean el fuerte más pesado, aún así la tensión que maneja la dirección, especialmente la actuación de la Kid Steinfield, porque por él la película se siente tensa. A pesar de que el que más brilla obviamente es Daniel Kaluuya, que él es el corazón y la fortaleza de esta película. La Kid Steinfield tiene esta cara de que todo el momento sabe que algo va a salir mal, que es a mi parecer todo lo contrario a Daniel Kaluuya, que él es un personaje más extrovertido y más que tiene este gran discurso a la mitad de la película, que es la escena más pesada que he visto este año. Y es gracias a 3 factores, pues la dirección, la actuación tanto de Kaluuya como de Steinfield. Sí, y es que, sí es verdad, son muy diferentes los dos personajes y los dos brindan mucho a la historia y a la película. Pero a mí, o sea, me gusta mucho lo de la Kid Steinfield porque sí es muy conflictuado, porque está en una posición que él no quiere estar. O sea, está obligado a infiltrarse porque el FBI lo está obligando. Y luego tiene que hacer cosas que no le gustan dentro de este grupo. Y al final termina teniendo un conflicto moral en donde ya no siquiera sabe qué hacer.
a veces tiene que actuar por sus propios intereses para sobrevivir y a veces tiene que actuar por lo que le dicen que tiene que hacer y pasan muchas cosas a lo largo de la película que juegan con eso, pero para mí sí el que brilla por mucho es Daniel Kaluuya, y es que esa escena del discurso es de lo mejor que he visto en todo el año, y ahí es donde me di cuenta de por qué me pareció tan bien manejado el personaje de Kaluuya. La razón por la que funciona tan bien su personaje, y a lo mejor así era la persona en la vida real, es que es alguien que transmite sus ideales de una manera muy honesta. O sea, todo lo que él dice, se lo crees. Y es algo muy importante que tenga este personaje para que funcione, porque él inspira personas, él recluta personas, él une personas con sus palabras. Sí. Y es muy importante esa honestidad que la transmita para que la gente le haga caso y lo siga y lo vea como un verdadero líder. Y eso es lo que a mí también me convenció y lo que a mí me ganó a ese personaje, porque tú sí le crees todo lo que está diciendo y sí crees que él está luchando de manera honesta por sus ideales. Y es algo que muchos líderes no tienen, o por ejemplo políticos que se nota la hipocresía en sus palabras. Aquí no pasa eso. Sí, como te digo, se nota la pasión de este personaje que tiene con sus ideales. Volviendo un poquito al personaje de la Lakeith Stanfield, a mí, como te había dicho, él tiene un conflicto moral, pero también es un conflicto ético con su propia raza. Y a mí me parece también muy, muy interesante, pues porque a pesar de que el personaje de Daniel Kaluuya, de los dos, sí es el más interesante, ¿no? Volviendo a esa misma palabra, pero también ese trasfondo que tiene el de Lakeith Stanfield, por mis gustos, se me hace mejor. Como que me interesa más saber de él, porque, o sea, ¿qué conflicto tienes que tener? O cómo te sientes tú, siendo que eres una persona de color y que estés traicionando a tu misma raza, pues por tu sobrevivir. O sea, él vilmente es un sobreviviente. Y en el caso de Fred Hampton, es esta figura como Jesús. De ahí viene el nombre de la película, que es muy, muy atinado, me parece el título de esta película, que toda la película es una analogía a la historia de Jesús y Judas, pues. Y lo que dices es cierto, que puede ser más interesante el personaje de Steinfeld, pero creo que si lo hubieran podido explorar un poco más, a mí me hubiera ganado más ese personaje también. Sí, porque el problema aquí, o lo que es un poco diferente a otros casos, es que los dos tienen el potencial de ser protagonistas, pero se pelean por ese protagonismo. Hasta lo vemos en la contienda de los Oscars, pues porque ambos actores están en actor de reparto. Aunque la película te da la perspectiva de que el protagonista es el de Bill O'Neill, o sea, Lakeith Stanfield, aún así la fuerza y el tiempo en pantalla que tiene Kaluuya es muy similar. Pero sí es cierto, o sea, en la misma película están conflictuando por quién es el protagonista. Y a lo mejor se me hace que el personaje más matizado es el de Kaluuya, porque sí ves esta parte de él como pues líder, como mesías, vaya, y también lo ves como humano, pues lo ves él teniendo un amorío, lo ves teniendo un hijo, o sea, está muy bien matizado su personaje, y el de Lakeith Stanfield sí es un poco en un solo tono, a pesar de que su conflicto ético-moral se me hace más interesante. Sí, digamos que no tiene el tiempo de evolucionar porque esa historia toma lugar en un periodo de tiempo un poco corto. Sí te dan un poco de contexto ya después de qué pasó con él, pero es mucho tiempo después. Que es un final muy, muy trágico, pues que no vamos a spoilear, pero pues es de historia al final, ¿no? Esta sí es una película que yo recomendaría, sin embargo, bueno, lo mismo, creo que para mí, el tipo de público que soy yo, ese tipo de historias me funcionan más cuando son abordadas como en Trial de Chicago 7, que tienen un poquito más de trabajo de guión, un poquito más de trabajo de edición y pues humor en general. Pero sigue siendo una muy buena película. Definitivamente vale la pena, más que nada para mí, por las actuaciones. En cuanto a su nominación a mejor película, honestamente no creo que vaya a tener alguna oportunidad tomando en cuenta las otras que están ahí. Pero el Oscar para Kaluuya yo sí lo veo muy posible. Se va a llevar el Oscar, no hay de otra. Como película la recomiendo muchísimo, me parece una de las mejores de este año, y de los contendientes al Oscar es quizá también top 3 mejores de las que hay ahí. Y hasta aquí la reseña de hoy. Es definitivamente una recomendación para esta contienda de los Oscars, y pues igual tenemos preparadas más reseñas y nos vemos hasta la próxima.